Hola, hoy nos metemos de lleno en La Gaceta, el diario oficial de Nicaragua. Es el número 195 del martes 21 de octubre de 2025. ¿Qué tal? Sí, un número con bastante contenido variado, ¿eh? Exacto. Tenemos acuerdos ministeriales, licitaciones, una normativa financiera que parece importante y hasta títulos universitarios. Lo de siempre en la Gaceta, pero con algunas cosas que vale la pena mirar de cerca. Esa es la idea. Queremos desglosar estos documentos, sacarles el jugo, digamos, para entender qué nos cuentan sobre lo que está pasando en el gobierno, en la economía, recientemente. Una ventana a la operación del Estado, básicamente. Justo. Así que, bueno, vamos a revisar unas concesiones mineras, con tamaños muy diferentes, por cierto. Ah, sí, vi eso. También una ampliación de licencia de energía, unas contrataciones públicas para un centro ambiental. Y la regulación esa de microfinanzas que mencionaba, que parece bastante detallada y, bueno, lo típico. Otros avisos. Pues venga, empecemos por dónde arrancamos. Minería. Sí, comencemos por energía y minas. Parece que hubo bastante actividad ahí. Salieron varios acuerdos aprobando concesiones mineras. Para minerales metálicos y no metálicos, según leí. Eso es. Y aquí, fíjate, salta a la vista un contraste. Bueno, muy marcado. A ver. Por un lado, hay dos concesiones para personas individuales, extensiones pequeñas relativamente. Ok. Una para Zoila María Sauceda Robleco. Es el lote Sauceda, de casi 36 hectáreas. Esto en Tipitapa, Managua. 36 hectáreas. Anotado. Y la otra para Gretgel del Carmen Olivas Blandino. El lote La Chácara, unas 55 hectáreas, más o menos. En San Rafael del Sur, también Managua. Vale. Dos pequeñas en Managua. ¿Y el contraste? El contraste viene ahora. Hay otras dos concesiones, pero estas son para una sola empresa. Nicaragua Xinxin Lince Minería Group, S.A. Ah, el nombre suena asiático. Sí, el representante es Li Yundong, ciudadano chino. Y estas concesiones, son de otra escala totalmente. ¿A qué nivel? Pues mira, el lote Jerusalén tiene una extensión de casi 37,000 hectáreas. ¿Cuánto? ¿37,000? Vaya, eso es muchísimo. Es enorme. Para que nos hagamos una idea, es más grande que toda la ciudad de Managua y abarca partes de Nueva Guinea en la RAX. La costa Caribe Sur, sí. También el Coral, en Chontales, y el Almendro en Río San Juan, un área gigantesca. Tremendo. ¿Y la otra de esta empresa? La otra tampoco es pequeña, ¿eh? Es el lote Yulu Aguasquishira. Son 4,850 hectáreas, esta vez en Puerto Cabezas, en la RAX N, la costa Caribe Norte. Ok, casi 5,000 hectáreas allá. Sigue siendo grande comparado con las primeras dos. Muchísimo más grande. Y todas, tanto las individuales como las de la empresa, se dan por 25 años. Y especifican los límites con coordenadas UTM, muy preciso todo. Claro, las UTM, el sistema estándar para mapeo, es fundamental para que no haya duda sobre dónde empieza y termina cada concesión. Ahora, lo que me llamó la atención hojeando los acuerdos es que las condiciones, las obligaciones que les ponen, son prácticamente las mismas para la señora Sauceda con sus 30 y pico hectáreas que para la corporación china con sus casi 37,000. ¿En serio? ¿Las mismas reglas para todos? Sí, hay una estandarización administrativa. Bueno, muy notable. Por ejemplo, todos tienen que pagar un derecho de vigencia anual. Por hectárea. Ah, ok. ¿Y es mucho? Empieza abajo. 25 centavos de dólar por hectárea el primer año. Pero va subiendo, ¿eh? Hasta $12 por hectárea después del 10º año. $12 por 37,000 hectáreas. Ya es una suma considerable. Claro. Y además de eso, todos pagan una regalía, el 3% del valor de lo que saquen. Entiendo la idea de aplicar, digamos, las mismas reglas básicas. Pero, ¿esa uniformidad no podría tener efectos distintos? O sea, para una gran empresa quizás sea más fácil cumplir que para un particular, ¿no? Es una buena pregunta. La norma es pareja, sí, pero la capacidad de cumplirla puede variar mucho. Porque además de los pagos, les piden informes técnicos, cumplir normas ambientales, de seguridad laboral, inscribir la concesión en el registro. Mucho papeleo, imagino. Bastante. Y hay un punto que me parece complejo, la obligación de negociar con los dueños de los terrenos.
O sea, la concesión es para el subsuelo, pero necesitas permiso del dueño de la superficie para entrar a explorar y explotar. Uy, eso suena a posible problema, sobre todo en áreas tan grandes como la de Jerusalén, que seguro atraviesa muchas propiedades. Exacto. Y además deben permitir que siga funcionando la minería artesanal que ya existe en la zona, los llamados guiriceros. Ah, mira qué interesante. ¿Y se detalla cómo se maneja esa coexistencia? Los acuerdos dicen que hay que negociar y obtener el permiso de los dueños y coexistir con los artesanales preexistentes. La nueva minería artesanal sí la limitan, al 1% del área y solo si el concesionario está de acuerdo. Pero no te dan el cómo, los mecanismos para negociar o resolver disputas. Ya veo. Ahí la implementación práctica será clave. Sin duda. Y bueno, el Estado se reserva el derecho de cancelar la concesión si no cumples con todo esto. Pagos, medio ambiente, seguridad. Hay un control formal. Pero sí, lo que más resalta es esa diferencia de escala tan abismal entre las concesiones individuales y las de la empresa. Queda claro. Bueno, sigamos en energía y minas. Hubo también una ampliación de licencia de generación hidroeléctrica para EMCO Mineros Nicaragua S.A. Ah, sí, EMCO. Conocidos en el sector minero también, claro. Exacto. Es un proyecto para reemplazar y aumentar la capacidad de una unidad en su central hidroeléctrica Salto Grande. Ujú. ¿Y cuánto aumentan? Añaden 1.4 megavatios. Con eso, la capacidad total de sus hidroeléctricas llega a 6.7 megavatios. Ok, 1.4 megavatios más. No es un cambio radical, pero suma. Sí. Sí, lo interesante es que esta licencia viene de lejos, ¿eh? Es del 2008. Ya la ampliaron en 2011 y ahora, bueno, le confirman la vigencia hasta diciembre de 2038. Fíjate, casi 30 años desde la original. Bueno, si vemos los considerandos del acuerdo, el Estado lo justifica. Dice que es de interés nacional promover la generación con fuentes renovables. Claro, la hidroeléctrica es renovable. Exacto. Y también para asegurar el suministro eléctrico del país. Para lograr esta ampliación, EMCO tuvo que cumplir varios requisitos, claro. ¿Cómo cuáles? Pagaron unos $2.600.000 por el otorgamiento, que se calcula sobre la inversión que hacen. Tuvieron que firmar una adenda al contrato original y presentar una garantía de cumplimiento de casi $19.000. Entendido. Es el procedimiento administrativo estándar, digamos, para estas modificaciones en el sector energético. Y se alinea con esa política que declaran de fomentar las renovables. Perfecto. Bueno, dejamos energía y minas. Pasemos ahora al Ministerio del Ambiente, a Marena. En esta gaceta aparecen con dos avisos. Dos avisos, ok. ¿Sobre qué? Ambos son sobre el mismo proyecto, de hecho. Se trata de la ampliación y la supervisión de esa ampliación de un centro de información ambiental. ¿Dónde? En la Reserva Natural Complejo Volcánico Pilas El Hoyo, allá en León. Ah, ok. Una reserva importante. Sí. Entonces, un aviso es el concurso para contratar la consultoría que va a supervisar la obra. Y el otro es la licitación pública para hacer la obra en sí, la ampliación del centro. Entiendo. Licitación para construir, concurso para supervisar. Lo típico. Exacto. Y los avisos, bueno, remiten a los interesados al portal de contrataciones del Estado, el nicaraguacompra.gov.ni. Ahí están los detalles. Mencionan también que si quieres los documentos en físico, cuestan 200 córdobas. Correcto. Más allá del proyecto en sí, que, bueno, busca mejorar la infraestructura en un área protegida. Que siempre es bueno. Sí, claro. Pero esto nos ilustra el procedimiento habitual de contratación pública en Nicaragua. ¿Cómo funciona? Se financia con rentas del Tesoro, o sea, del presupuesto general. Fondos públicos. Exacto. Y sigue las normas de contratación administrativa. Es como una pequeña foto de cómo el Estado invierte en infraestructura ambiental a través de Marena. Muy bien explicado. Bueno, ahora llegamos a la parte que, como decía, parece la más densa, la más regulatoria de esta gaceta. Ajá. Es una resolución bastante larga de la Comisión Nacional de Microfinanzas, la CONAMI. La resolución CD-CONAMI 07001-OCT07-2025. CONAMI, sí, la que regula a las microfinancieras. Exacto. Y aquí la cosa se pone seria, de verdad, en términos de regulación. El objetivo es muy claro: poner reglas detalladas para prevenir el lavado de activos, LA. ¿El LA? El financiamiento al terrorismo, FT. ¿FT? Y ojo, también el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, FP. LFT-FP. El paquete completo de riesgos financieros ilícitos, vaya.
Sí. Y es súper importante entender a quién le aplica esto, porque no es solo a las instituciones de microfinanzas, las IMF tradicionales, ¿A quién más? también a los proveedores de servicios de empeño y préstamos, las casas de empeño, vamos, Anda, también a las casas de empeño. Eso es interesante. y a cualquier otra entidad que esté bajo la supervisión de Konami. O sea, es un paraguas bastante amplio dentro de ese sector financiero más popular, digamos. Entiendo. Cubre bastante terreno. ¿Y qué les exige la normativa, en esencia? Pues les exige implementar lo que llama un sistema de prevención LAFT-FTP. SP-LAFT-FTP, para abreviar. ¿Un sistema de prevención? Ok. Y la clave aquí, lo que repite mucho la norma, es que este sistema debe ser basado en riesgo, Basado en riesgo. ¿Qué significa eso exactamente? que no es una solución única para todos. No es un copia y pega. Cada entidad, cada microfinanciera, cada casa de empeño, tiene que analizar sus propios riesgos específicos. Quiénes son sus clientes, qué productos ofrecen, en qué zonas geográficas operan, y en base a ese análisis, diseñar controles que sean proporcionales a sus riesgos. Ah, ya veo. Tiene sentido. Suena más inteligente pero también más complicado de implementar, ¿no? Sin duda requiere más trabajo inicial y continuo. Pero la norma lo detalla bastante. Dice que este sistema tiene que tener, como mínimo, 8 componentes. 8. A ver. 1. Políticas y procedimientos claros, por escrito. Un manual de prevención, básicamente. 2. Entender y evaluar tus riesgos constantemente, usando lo que llaman matrices de riesgo. Matrices de riesgo. Ok. 3. Monitorear activamente las operaciones de los clientes. Buscar cosas raras, inusuales. 4. Designar a una persona responsable, de alto nivel, el famoso oficial de cumplimiento. Ajá, el oficial de cumplimiento. He oído hablar de esa figura. ¿Clave? 5. Capacitar a todo el personal. A todos. Y de forma continua. 6. Tener cuidado al contratar gente nueva. Revisar antecedentes. Lógico. 7. Promover una cultura de ética y cumplimiento. Para eso piden un código de conducta específico sobre prevención. Y 8. Que todo el sistema sea revisado periódicamente por auditores independientes. Que miren si de verdad funciona. Uf, 8 componentes. Es un enfoque bastante completo, sí. Muy integral, la verdad. Y mencionabas el monitoreo de clientes. La norma usa mucho el término debida diligencia del cliente, DDC. ¿Qué implica eso en la práctica? Para, no sé, la señora de la casa de empeño. Pues implica conocer bien a tu cliente. No es solo anotar un nombre y ya. Hay que identificarlo formalmente, con documentos oficiales, verificar que ese documento sea válido. Ok, identificación y verificación. Exacto. Pero también entender para qué quiere el préstamo, o por qué empeña algo, cuál es el propósito de la relación comercial. Y sobre todo, estar pendiente de sus transacciones a lo largo del tiempo. Monitorear. Monitorear. Constantemente. La intensidad de todo esto varía según el riesgo que presente el cliente. La norma habla de 3 niveles de diligencia. 3 niveles. Sí. Una simplificada para clientes de bajo riesgo, una estándar para el riesgo medio, que sería lo normal, y una intensificada para los clientes que se consideran de alto riesgo. Alto riesgo. ¿Y quiénes caen en esa categoría? ¿Quiénes son los clientes de alto riesgo? La norma da varios ejemplos claros. Primero, las personas expuestas políticamente, las PEPs. PEPs. Sí, son funcionarios públicos de alto nivel o que lo fueron recientemente. Incluye políticos, jueces, militares de alto rango, directivos de empresas estatales, tanto de Nicaragua como extranjeros. Y también sus familiares cercanos y socios comerciales. A ellos, diligencia intensificada siempre. Entendido. ¿Alguien más? Sí. También entidades que operan desde países considerados de alto riesgo para la ALEFT o paraísos fiscales, o personas que vienen de países que, según organismos internacionales, no cooperan en la lucha antilavado. Ok, factores geográficos. Exacto. Y un punto crucial. Cualquier cliente sobre el que ya se haya tenido que enviar un reporte de operación sospechosa, un ROS, a la UAF, ese cliente queda marcado como de alto riesgo. Hablando de ROS, ¿cómo funciona eso? ¿Y qué papel juega ahí el oficial de cumplimiento que mencionaste? El oficial de cumplimiento es, bueno, es la pieza central de todo el sistema dentro de la entidad. Debe ser alguien con jerarquía independiente, que reporte directamente a la junta directiva o al gerente general, no a un jefe intermedio. Independencia. Clave.
Analizar las alertas que salten del monitoreo de operaciones. Las cosas raras que decías. Justo. Si después de analizar una operación, el oficial determina que hay sospechas fundadas de que puede estar vinculada a lavado de activos, financiamiento al terrorismo o proliferación, tiene la obligación de reportarla. ¿A quién reporta? A la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. Es la agencia del gobierno que recibe y analiza toda esta inteligencia financiera. UAF. Ok. ¿Y le avisan al cliente? No, rotundamente prohibido. La norma es muy estricta con eso. Se llama prohibición de alertar, o no tipping off en inglés. Bajo ninguna circunstancia puedes decirle al cliente, oye, te estemos reportando. Tiene toda la lógica del mundo, claro, para no alertarlo. Exacto, y veo que la norma también toca otros temas, transferencias electrónicas, resoluciones de la ONU. Sí. Hay reglas específicas para transferencias electrónicas, sobre todo las internacionales. Si mandas o recibes $500 o euros o más, hay que verificar y guardar información detallada del que ordena y del que recibe. $500 o euros, un umbral relativamente bajo. Sí, busca capturar bastante información y también establece procedimientos claros para cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, las que ordenan congelar fondos o activos de personas o grupos terroristas o relacionados con la proliferación de armas de destrucción masiva. Vaya, o sea que conecta directamente a la microfinanciera o la casa de empeño con esas listas internacionales de sanciones. Exactamente. Tienen que tener mecanismos para revisar esas listas y si aparece un cliente, actuar para congelar sus fondos. Es una conexión directa con las obligaciones internacionales de Nicaragua. Entendido. Y para asegurarse de que todo esto se cumpla, imagino que habrá sanciones si no lo haces. Definitivamente. La resolución termina con un capítulo entero sobre sanciones administrativas. Las clasifica en leves, graves y muy graves. ¿Y qué sería una falta muy grave, por ejemplo? Pues mira, no enviar un ROS a la UAF cuando debías hacerlo, o obstruir una supervisión de la CONAMI, o directamente no tener implementado un sistema de prevención adecuado. Esas son muy graves y pueden implicar multas fuertes, suspensión de operaciones o hasta revocación de la licencia. ¿Se lo toman en serio entonces? Parece que sí. Lo realmente significativo de esta resolución, viéndola en conjunto, es su profundidad y cómo intenta alinear a todo este sector microfinanciero nicaragüense, incluyendo a las casas de empeño que a veces están en una zona regulatoria un poco más gris. Cierto. Alinearlo con estándares internacionales de prevención LAFTFP. La estructura que pide, el enfoque basado en riesgo, la importancia de la debida diligencia, el rol del oficial de cumplimiento, los reportes a la UAF. Todo eso recuerda muchísimo a las recomendaciones del GAFI. GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Ese mismo, el organismo que marca la pauta a nivel mundial en estos temas. ¿Y es común que las regulaciones nacionales se alineen tan así con GAFI? Es la tendencia global, sí. Los países buscan cumplir con esas recomendaciones para proteger la integridad de sus sistemas financieros, claro, pero también para facilitar sus relaciones económicas y financieras con el resto del mundo. Ah, claro. Si no cumples, te pueden poner en listas. Exacto, en listas grises o negras del GAFI. Y eso complica mucho las cosas. Corresponsalía bancaria, inversión extranjera. Así que esta norma puede verse como un esfuerzo importante de Nicaragua para demostrar cumplimiento en ese frente. Interesante perspectiva. Y otro detalle que me pareció curioso. La norma incluye una definición de activos virtuales. Activos virtuales. ¿Como las criptomonedas? Algo así. Los define como representaciones digitales de valor, que se pueden comerciar o transferir digitalmente. Aunque, ojo, excluye explícitamente las monedas digitales que emitan los bancos centrales o las representaciones digitales de moneda normal, como el saldo en una app bancaria. Entiendo. ¿Y por qué es relevante que los definan? Muestra que están empezando a pensar en los riesgos asociados a estas nuevas tecnologías financieras. Aunque la regulación en sí no entra en mucho detalle sobre cómo manejarlos, el simple hecho de definirlos es un primer paso. Indica que están en el radar. Ya veo. O sea que, en resumen, es una normativa bastante robusta que busca blindar un sector importante de la economía popular nicaragüense contra el uso para fines ilícitos. Esa es la impresión que da, sí. Un esfuerzo regulatorio significativo. Muy claro. Bueno, salgamos de esta regulación tan intensa, pero importante. La Gaceta también trae, como decíamos, secciones más rutinarias, pero necesarias. Por ejemplo, la sección Universidades. Ah, sí.
La lista interminable de títulos. Jaja, exacto. En este número es una lista larguísima de títulos profesionales registrados, todos otorgados por la UNAM Managua, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua. La UNAM. Y la variedad es, bueno, enorme. Hay licenciaturas en Administración, Economía, Derecho, Comunicación, Psicología, Microbiología, montones. Ingenierías también, civil, industrial, eléctrica, computación, geológica. Todas las carreras prácticamente. Casi. Profesorados, médicos generales, cirujanos dentistas, técnicos superiores. Es como una muestra de la actividad académica formal del país, ¿no? El registro oficial de quienes se gradúan. Cumple una función administrativa esencial, dar fe pública de esos títulos. Es crucial para los graduados. Claro. Y casi para cerrar, encontramos una fe de rata. Algo bastante común en los diarios oficiales. Siempre se cuela algún error. Sí. Esta corrige un detallito en una gaceta anterior, la 193. Parece que en 2 acuerdos de energía y minas habían puesto la suscrita viceministra. Y era hombre. Exacto. El cargo lo ocupa un hombre, así que corrigen a el suscrito viceministro. Un detalle de género, pero importante para que el registro oficial sea preciso. Absolutamente. Estas secciones, aunque parezcan menores, son fundamentales. El registro de títulos, como decíamos, da formalidad y seguridad jurídica. Y la fe de rata, que significa literalmente fe de errores, es el mecanismo para asegurar la exactitud de lo publicado. Son parte del buen funcionamiento administrativo. Perfecto. Bueno, pues hagamos un resumen rápido de este recorrido por la Gaceta 195. ¿Qué vimos? Vimos actividad económica concreta. Esas concesiones mineras, con escalas tan distintas. Sí, la individual versus la corporativa gigante. Exacto. Y la ampliación de la licencia energética para EMCO. Muestran cómo se regula y se intenta fomentar cierta inversión. Luego revisamos el proceso estándar de contratación pública con ese proyecto ambiental de Marena en Pilas El Hoyo. Un ejemplo práctico de cómo funciona Nicaragua Compra. Después profundizamos bastante en esa nueva normativa de CONAMI, la de prevención, la FTPE, para el sector microfinanciero. Que es muy detallada y parece un esfuerzo claro por alinearse con estándares internacionales como los del GAFI. Incluyendo a las casas de empeño y la mención a activos virtuales. Correcto. Y finalmente, los registros formales de títulos universitarios de la UNAM y esa pequeña pero necesaria fe de errata. Entonces, ¿qué nos llevamos de este análisis? Creo que queda claro cómo la Gaceta, aunque a veces pueda parecer un documento árido, Un poco sí, jeje. es una fuente directa para entender las prioridades del gobierno, qué tipo de actividad económica se está moviendo, cómo evolucionan las regulaciones, sobre todo para enfrentar nuevos desafíos, como estos riesgos financieros ilícitos. Totalmente de acuerdo. Es mirar la maquinaria del Estado en funcionamiento a través de sus propios documentos. Y si me permite cerrar con una idea, una pregunta quizás para que quede resonando. Adelante. Viendo lo exhaustiva que es esta nueva normativa antilavado para las microfinanzas, con su enfoque en riesgo, la conexión internacional, la mención a activos virtuales, ¿podría ser esto una señal? ¿Una señal de qué? De una tendencia regulatoria. ¿Podríamos esperar que regulaciones con este nivel de detalle, con este enfoque en estándares internacionales, empiecen a extenderse a otros sectores económicos o financieros en Nicaragua? Pienso sobre todo en aquellos más expuestos a flujos de capital de afuera o a las nuevas tecnologías financieras. Es una pregunta interesante. ¿Veremos este modelo replicado en otros ámbitos? Es una pregunta abierta, claro. Pero viendo esta resolución de CONAMI, uno se pregunta si es un caso aislado o el inicio de un patrón. Habrá que seguir atentos a futuras gacetas. Una reflexión muy pertinente para seguir observando, sin duda. Bueno, con esto cerramos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis de la Gaceta No. 195. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.